Buenas noches, al contrario, gracias por la entrevista. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de alguna manera congeló esta Sí, ley de remuneraciones, Dolores. sí, pero la propia resolución de la Corte está afirmando que es la Cámara de Diputados la que puede determinar los salarios que juzgue conveniente. Lo que no podemos hacer es invocar la ley aprobada, pero sí podemos fijar los salarios a la baja que juzguemos conveniente basándonos en la Constitución. Aquí quisiera recordar a todos que hay un artículo 127 de la Constitución que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Sin embargo, hay un transitorio, el tercero transitorio de ese artículo, que es como un régimen especial para el Poder Judicial. Ahí dice claramente que los ministros, magistrados, jueces, consejeros de la judicatura, todos ellos mantendrán el salario mientras dure su encargo. Eso fue hace 8 años que se aprobó, hace 8 o 10 años, esa reforma al artículo 127. Si uno se atiene a lo que dice la Constitución para el Poder Judicial, es mantener el salario, pero el salario de los ministros y todo el Poder Judicial ha venido en aumento y ha venido una distorsión también del propio Poder Judicial, donde son ellos los que se fijan su propio sueldo. Ellos no tienen atribuciones, o sea, basándose en la autonomía del Poder Judicial, ellos se autofijan su sueldo y eso no les corresponde a ellos, tampoco al presidente de la República. El único poder facultado para determinar los sueldos de los servidores públicos es y ha sido siempre la Cámara de Diputados. Es su atribución exclusiva de acuerdo al 74 constitucional. Quien define los salarios es la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. No ha sido así. Ha habido complicidad entre poderes. Los ministros se autodefinen su sueldo y la Cámara lo avala. El Ejecutivo lo manda porque no puede modificar el antepresupuesto que hace el Poder Judicial. Pero esa es la litis de lo que resuelve hoy el ministro Pérez Dayán al suspender pues la ley de reglamentaria que hicimos nosotros. Ajá. Del artículo 127 de la Constitución. Entonces, Pero no Dolores, está perdida la batalla. sobre esto justamente, nada más para que quede claro, lo que nos estás diciendo es que entonces, a pesar de esta resolución de la Corte, o bueno, más bien esta admisión que hace este ministro de esta controversia, sí se puede fijar como tope todavía el salario del presidente de la República como el máximo para que nadie gane más que él. Claro que sí. De acuerdo al 127 constitucional, que establece que nadie puede ganar más que el presidente, de acuerdo al 74 constitucional, que le da la exclusividad a la Cámara de Diputados de señalar los sueldos que deben de recibir todos los servidores públicos, incluso tomando en consideración el transitorio Sí. específico del Poder Judicial. Este transitorio es muy interesante porque dice mantendrán su salario mientras dure su encargo. No dice se incrementarán los sueldos año con año mientras dure su encargo. Y ellos han venido aumentando, no lo han mantenido, sino lo han incrementado. Y por otro lado dice que las prestaciones, las compensaciones, los privilegios no pueden rebasar lo que gane el presidente. Bueno, es un régimen muy especial que se hizo para la Corte, que está en la Constitución, pero incluso ateniéndonos a eso, ellos no debieron haberse aumentado el salario, lo debieron haber mantenido como lo tenían hace 10 años. Y podemos también respetar la Constitución en ese transitorio de no incrementar, sino mantener lo que tenían hace 8 o 10 años cuando se aprobó este artículo. Sin embargo, no queremos ningún pleito con la Corte. Nosotros privilegiamos el Estado de Derecho, la división de poderes.
En este caso, la Suprema Corte de Justicia está señalando dos cosas. No procede la ley que se aprobó. No podemos invocar esa ley. Correcto. Okay. En el próximo presupuesto de egresos, mientras no tengamos una ley aprobada por todos, digamos que la Corte coincide en la constitucionalidad de la ley, pues no podemos invocar esa ley. Eso está claro. Pero sí podemos aplicar nuestra facultad constitucional de determinar los salarios que juzguemos conveniente para los servidores públicos. ¿Entonces van a hacer estos ajustes para que estén en el presupuesto? Sí, lo haremos en el presupuesto 2019. Vamos a estudiar muy bien lo del Poder Judicial, pero es terrible, pues, que, por ejemplo, los ministros pues sean juez y parte, porque están defendiendo pues sus propios salarios, que nos digan más bien cómo aplicar el principio de austeridad, que es un reclamo social, que es un reclamo persistente y un motivo de indignación ciudadana frente a los excesos, frente a los abusos que se ha hecho. Nadie tenemos el derecho de apropiarnos del presupuesto público. El presupuesto público es del pueblo, es de la gente. Y la Corte y todo servidor público, nosotros incluidos, debemos escuchar a la gente y no abusar del dinero público. Tenemos que bajar los sueldos porque son excesivos en todos los altos mandos de todos los poderes. Muy bien. Entonces ellos deben de bajarse el sueldo a mutuo propio y nosotros vamos a estudiar esa propuesta que nos haga la Corte, pero es la Cámara de Diputados la que define sus sueldos. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente entonces de lo que vaya a ocurrir. Dolores, muchísimas gracias por tomarnos la llamada para aclararnos todo esto. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches.